Buenos días, apreciados hermanos. Feliz inicio de semana. Un bendecido lunes. Estamos en la lección número 5, los milagros alrededor del lago, a la orilla del lago, podríamos decir, los milagros que se dieron, que Jesús manifestó ahí su poder de sanación. Y para hoy lunes 29 de julio estamos en el tópico, pues puedes oír un susurro, dice, por encima de un grito. Es el tópico para este día y nos vamos a centrar en Marcos capítulo 1. Son 20 versículos, pero quizás lo vamos a leer unos cuantos, pero no lo podemos hacer sin antes pedir la bendición de Dios, para lo cual les pido pues que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Padre. Señor, te agradecemos este tiempo para que tú nos ayudes y nos bendigas, nos des el entendimiento al meditar en estos consejos y que todo sea pues para honra y gloria de su nombre y para edificación de nuestras vidas. Bendiga su palabra y bendícenos al meditar en ella. En Cristo Jesús se lo pedimos y te lo agradecemos, Padre. Amén. Muy bien, Marcos capítulo 5, una historia que conocemos, la mayoría. Yo quizá me centraría en los primeros 8 o 9 versículos. Creo que ahí está la clave. Usted puede leer los 20 completos, el resto de la historia, que es muy interesante. Y dice Marcos 5 de la siguiente manera. Y vinieron, dice, de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Y salió de él, y saliendo él del barco, luego le salió, dice, al encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros. Y ni aun con cadenas, dice, le podían alguien atar. Porque muchas veces, dice, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido, dice, hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie lo podía domar. Y siempre, dice, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Pues bueno, si ahí esa era su habitación, ¿no? Hiriéndose con las piedras, y como vio Jesús, dice, de lejos corrió y le adoró. Y dice, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, dice, que no me atormentes. Porque le decía, ¿quién le decía? Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el 9 dice, y le preguntó, ¿quién le preguntó? Pues por lógica Jesús, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, dice, Legión, me llamo porque somos muchos. Muy bien, entrando en detalle en esta historia maravillosa, eh, vemos algunos otros puntos importantes como lo que la historia relata, que dice que el demonio le rogaba, dice mucho, que no le enviase, dice, fuera de aquella provincia. A mí esto me da la impresión, hermano, de que los demonios ven donde hay una tierra, vamos a decir así, fértil para ellos, agradable, donde se sienten bien, y no se quieren ir de ahí. Por eso es un mensaje importante que debemos de entender. Vea de que a veces sentimos nosotros como hijos de Dios esas malas vibras, como se dice, que hay espíritus allí de demonio, ¿verdad? Y ellos se sienten tranquilos en los lugares, dependiendo del ambiente que ahí en esos lugares o hogares, vamos a decir así, se vive. Y ellos allí se sienten felices. Por eso dice que el demonio le rogaba, dice que no lo enviara afuera de esa provincia. Allí con los gadarenos se sentía bien este demonio. Y ya vamos a ver que no solo era un demonio, realmente eran muchos. Y estaba ahí, dice, cerca, dice que estaba la Biblia dice, un monte, dice, una gran, dice, manada de puercos, dice mi versión, que los estaban apacentando. Y dice, y le rogaron todos los demonios, dice, diciendo, envíanos a los puercos. ¿eh?
para que entremos en ellos. Aquí está bueno, esta experiencia es bueno ilustrar, hermano, y, y es un buen motivo, una buena razón para cuando nosotros aconsejamos que no coma puerco la persona, ¿verdad? Porque es un animal inmundo y que el demonio mora en ellos. Y le rogaron, dice, todos los demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Bueno, y dice que el grupo de cerdos era bonito, ¿no? No, dice que aproximadamente, otras versiones dicen que era 2000, pero aquí mi versión dice que aproximadamente 2000 puercos. Y dice que Jesús les permitió. ¿Y qué pasó? Se fueron al despeñadero, dice, y se murieron todos los puercos. La pregunta que surge es a veces, bueno, ¿y los demonios qué pasó? Porque el puerco se murió, pero los que habían entrado en el puerco, los demonios, me imagino que salieron y a ver dónde se fueron a posar, ¿verdad? Pero 2000 puercos. Lo que la historia cuenta es que dice que esto causó problemas porque esto implicaba pues una gran pérdida para las personas dueños de estos animales, una pérdida económica, que tenía su precio, ¿verdad? Muy bien, por eso dice que esto es la historia así relatada de Marcos 1, 5 del 1 al 20, y vemos cómo esta experiencia interesante, ¿verdad? Ahora bien, hay preguntas, hermanos, como por ejemplo, me gusta a mí esta parte que dice que cuando le pregunta que cómo se llama y le dice legión, ¿qué era una legión? Bueno, era un grupo de soldados que así se denominaba legión. ¿Por qué? Porque tenía cierta cantidad en primer lugar. Aquí la lección nos dice que el hombre dice llamarse legión, dice un párrafo que estoy leyendo aquí literalmente. Una legión, dice, era una unidad militar romana integrada, dice, por un total de entre 3000 a 6000 soldados, dice, de infantería. Hasta informa de qué grupo eran los soldados. Va, hay infantería y hay caballería y no sé qué más, va. Pero estos eran de infantería, dice, de 3000 a 6000 soldados. Eso significa que el demonio que poseía este hombre no era uno, no que mínimo eran 3000, porque era de 3000, dice, a 6000. Pongámosle lo mínimo, 3000 demonios que le iban a dominar las cadenas, que le iban a hacer los grilletes, los soltaban. Pero dice que estos demonios lo atormentaban, que él mismo agarraba piedras y se hería, se golpeaba, se laceraba, dice, con piedras él mismo. Y este era el tormento. Y entre el diálogo, lo importante es lo que el subtítulo o el tópico titulado para este lunes 29 que dice, puedes oír un susurro por encima de los gritos. El punto importante acá es que dice el actor de la lección que Jesús pudo escuchar la súplica de este pobre hombre atormentado por 3000 demonios, la súplica de que lo liberara, porque Jesús estaba dialogando prácticamente con quién, con los demonios. Y en ese diálogo él pudo escuchar la súplica del hombre, dice, que lo liberara de estos demonios. Y los demonios sabían eso. Otro punto importante que encontramos en esta historia, hermano, es que también el actor de la lección lo compara con otro endemoniado al cual Jesús había sacado el demonio, ya lo vimos en una lección pasada. Y es que me llama a mí mucho la atención. Bueno, y por eso es que Santiago no se equivoca, ¿va? Que cuando dice que Santiago dice que los demonios pues conocen la verdad, saben la verdad y saben, dice, de Dios. Y cuando hablan de Dios, ellos tiemblan, dice, porque saben realmente lo que el evangelio significa. Y entonces vemos acá que eso es lo que a mí me llama la atención, que el actor de la lección hace hincapié también de que mejor los demonios, hermano, mejor los demonios dice, tiemblan y le temen a Dios y conocen de Dios. Y a veces nosotros tristemente no lo hacemos, ¿verdad? No tenemos ese conocimiento. Muy bien, desde que también
la historia del hombre, dice, endemoniado, es presentada, dice, con detalles desgarradores, rompiendo con toda, dice, restricción. Él vivía en los sepulcros y se hería a sí mismo, dice, con piedra. Nadie, dice, lo podía dominar. Bueno, es lo que cuenta la historia. Entonces, dice, se encontró con Jesús. Y aquí Jesús también dice que rompió con otra regla, hermano. El tratar con una persona que los escribas y fariseos ni siquiera lo hubieran vuelto a ver, como decimos, ¿verdad? Porque los que vivían se conectaban o tenían conexión con los sepulcros, con los muertos, eran llamados, dice, inmundos y no podían ser tratados con ellos. Y por último, me gusta también a mí este tópico, hermano, que dice eh, que, que de, cuando se da esta experiencia, cuando se da este caso, solo vemos a Jesús. Y está también la interrogante aquí en esta parte de la lección, dice, ¿y los discípulos dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando Jesús trató con este endemoniado? Ay, lo más seguro es que a ver a dónde se fueron a esconder y de lejos viendo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Pero es una pregunta muy interesante. Muy bien, la historia dice tiene dos características fundamentales. Para empezar, dice contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Las tumbas, dice, y los muertos eran impuros. Y por eso les estoy diciendo que tratar con eso, pero Jesús rompió con eso y esto está en Números 19, 11 y 16. Los cerdos eran animales también, dice, inmundos. Ahí está en Levíticos 11, 7, que eran inmundos, de que no se puede comer. Pero en segundo lugar, dice, esta letanía, dice, de impureza es la batalla de ideas y medidas entre las fuerzas del bien y el mal. Jesús expulsó a los demonios. 2 puntos, dice, para Jesús cuando expulsó a los demonios. Me gusta esta parte, por ahora estoy leyendo textualmente. Los demonios matan a los cerdos. 2 puntos para Satanás, porque dice que allí eso le causó problemas. Ya no le permitieron a Jesús ir a Gadara a predicar. Le dijeron, vete, vete. No lo dejaron entrar, usted ve. Por eso esos 2 puntos son para Satanás. Dice, la gente del pueblo pide a Jesús que se vaya. Bueno, 2 puntos para Satanás, lo que hablábamos. Pero Jesús envía de regreso al hombre sanado como un testigo. Y aquí dice el actor de la legión, 3 puntos para Jesús. Es más de un sentido, dice, este hombre era el más indicado, diría yo, de los misioneros, pero que tenía ciertamente una historia asombrosa para contar. Era el más indicado, ¿no? Porque él iba a ir a predicar con testimonio propio, vivido. Y ese es el mejor mensaje, el mejor evangelio que se puede predicar. Sigo insistiendo, Marcos así lo dice, ¿verdad? Que ya es tiempo que este evangelio sea predicado por testimonio, no que la palabra de Dios dice, no, yo lo vivo, véalo. Y ese es el evangelio que realmente hoy en día pues convence. Preciados hermanos, aprendemos grandes lecciones de esta bonita experiencia, de esta bonita historia que se realizó a la orilla del lago, el endemoniado Gadareno. Bueno, yo quiero mencionar que algunos evangelios dicen pues que eran dos. Aquí Marcos menciona que era uno nada más. Muy bien, hacemos estas aclaraciones que porque algunos quedan con esa pregunta. Marcos 5:9 dice, bueno, pues Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. 3,000, para ser, diría yo, más exacto, que es la cantidad menos, y está la otra cantidad que es de 6,000, de eso estaba compuesto una legión romana de soldados. Termino con la pregunta siempre de reflexión, para que reflexionemos durante el día. ¿Qué esperanzas puedes extraer, dice, de esta historia en cuanto al poder de Jesús para ayudarte en cualquier cosa con la que estás luchando? ¿Cuál es tu lucha? Imagínate este hombre, 3,000 demonios, poseído por 3,000 demonios.
Y allá en su angustia, entre agonía, Jesús dice que le escuchó su voz y lo liberó. ¿Cuál es lo que a ti te preocupa? ¿Cuál es tu lucha? ¿Será más grande que la de este hombre? Bueno, piensa y piensa si Jesús puede ayudarte o no. Que Dios te bendiga y me deseo oración en esta mañana.